tenemos como, creo que más de medio año, ¿no? Estudiando, son 50 capítulos. Y este día vamos a ver el capítulo 48. Y vamos a ver ya casi el final de la historia de José. Y intitulé este mensaje de esta noche: Israel adopta a Efraín y a Manasés. Israel adopta a Efraín y a Manasés. Okay, vamos a empezar en nombre del Señor. Entonces, la vez pasada que nos juntamos, vimos cómo José instaló a su familia en la tierra de Gosén, lejos de los egipcios. ¿Se acuerdan que dijimos que eso era muy importante para que Israel no se mezclara con Egipto, para que pudieran crecer y ser la gran nación que Dios le había prometido a Abraham, a Isaac y Jacob? Entonces, también hablamos cómo es importante que nosotros, como siervos de Dios, como israelitas espirituales, ¿verdad? Todo creyente en Jesús es un israelí espiritual. Somos hijos de Abraham, somos hijos de la fe. ¿Se acuerdan que los domingos hemos estado estudiando Gálatas? Hablamos de la justificación por la fe. Entonces, por la fe, porque hemos creído, somos hijos de Abraham, porque dice la palabra de Dios que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Entonces, somos justificados por nuestra fe. Y es tan importante que nosotros seamos diferentes a Egipto, y Egipto representa el mundo, el sistema mundanal, y es importante que nosotros seamos diferentes al mundo, que el Señor nos ayude. Vimos también la autoridad de Jacob de bendecir a una faraón. ¿Saben que Jacob bendijo a Faraón? ¿Verdad? Y Dios, miren, cuando los siervos de Dios bendicen a alguien, Dios escucha, ¿verdad? Cuando una persona camina bien con Dios y tiene una relación correcta con Dios, Dios escucha nuestras oraciones. Dice que bendijo a Faraón, y la bendición que había sobre José fue tal, ¿se acuerdan ustedes? Que hizo a Faraón un hombre extraordinariamente rico, ¿se acuerdan? Porque cuando se les acabó el dinero a Egipto, a los cananitas, le pagaron con ganado. Cuando se les acabó el ganado, pagaron con sus tierras. Entonces Faraón se hizo un hombre muy rico y muy poderoso bajo la unción de José. Y a veces así también nosotros, cuando estamos en un lugar, cuando trabajamos en ciertos lugares, traemos una bendición especial a ese lugar, ¿verdad? Y a veces los jefes piensan que son tan inteligentes o son tan capaces, pero lo que no entienden es que están disfrutando de la unción que hay sobre nosotros, los hijos de Dios. Se hacen ricos o empiezan a prosperar, pero no entienden que es la unción que Dios nos ha dado como sus hijos. Ok, entonces ahora vamos a comenzar ahí en el capítulo 48. Y Mati, puedes leer versículos 1 y 2, pero fuerte, por favor, los que lean. Después de estos acontecimientos se dio aviso a José de que su padre estaba enfermo. Entonces él tomó consigo a sus dos hijos Manasés y Efraín. Y cuando se le hizo saber a Jacob que su hijo José venía a visitarlo, Israel hizo un esfuerzo y se sentó sobre la cama. Entonces, Jacob, ¿se acuerdan ustedes que habitó 17 años en la tierra de Gosén? Cuando se lo trajo José de Canaán a Egipto, todavía vivió Jacob 17 años más. O sea que José lo disfrutó por 17 años, ¿verdad? Después de no haberlo visto por, ¿cuánto dijimos? Como 15 años, no me acuerdo, 20 años. Y lo disfrutó por otros 17 años. Y a esta etapa, a esta edad, Jacob ya tenía 147 años, ¿verdad? ¿Cuánta gente conocen ustedes que han vivido 147 años? No mucha gente, ¿verdad? Entonces, es interesante, un punto muy interesante aquí, que fíjense cómo dice que se lo hicieron saber a Jacob, ¿verdad? Que José vino a verlo porque le dijeron que estaba muy enfermo. Entonces, pero desde este punto en adelante, aquí dice, y se le hizo saber a Jacob diciendo, he aquí tu hijo viene a ti. Entonces se esforzó Israel, dice. Acuérdense que su nuevo nombre es Israel.
y se sentó sobre la cama. Entonces, desde este punto, al final de este capítulo, se le va a referir a Jacob como Israel. Y vamos a ver por qué. Abraham, Isaac y Jacob tenían una unción muy especial, ¿verdad? Porque sobre ellos es el fundamento para la nación de Israel. Acuérdense que la bendición en el Señor está en la tercera dimensión, ¿verdad? Padre, Hijo, Espíritu Santo. Habla Abraham, Isaac, Jacob. Es en la tercera dimensión. Jacob fue el que tuvo los dos hijos, las 12 tribus sobre el cual fue fundado la nación de Israel. El número 3 es muy significativo en las Escrituras. Entonces, escriban sus papeles. A pesar de estar enfermo, Israel se esforzó para sentarse cuando supo que venía José. Y yo lo que pienso personalmente, no es algo que dice la Biblia, pero yo pienso que cayó la unción de Dios sobre Israel porque estaba a punto de hacer algo muy significante, ¿verdad? Estaba muy enfermo, estaba ya en las últimas, pero cuando se dio cuenta que venía José, yo pienso que la unción de Dios cayó sobre él y dice que Israel se esforzó y se sentó. Ailencita, ¿puedes leer versos 3 al 6, por favor, fuerte? Y dijo José: el Dios omnipotente me apareció en luz en la tierra de Canaán y me bendijo. Y me dijo: he aquí yo te haré crecer y te multiplicaré y te pondré por estirpe de naciones. Y daré esta tierra a tu descendencia después de ti por heredad perpetua. Y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Como Rubén y Simeón serán míos. ¿Dice esto, no? Sí, por favor. Y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Por el nombre de sus hermanos serán llamados en sus heredades. Entonces la palabra estirpe quiere decir linaje de naciones o multitud de naciones. Entonces, escriban sus papeles. Jacob recordó el pacto que Dios había hecho con él de que sería una gran nación. Entonces, de repente, Israel, Jacob, empezó a ver cómo Dios iba a cumplir la promesa que le había hecho a sus padres, Abraham e Isaac. ¿Verdad? Porque acuérdense que Abraham anduvieron por todos lados, en Canaán, también vino a Egipto, Isaac también anduvo por todos lados, pero Abraham solamente tuvo un hijo de la promesa, ¿verdad? Tuvo a Ismael, después tuvo más, pero solamente un hijo de la promesa. Isaac solamente también tuvo un hijo de la promesa, tuvo dos, Esaú y Isaac, pero solamente Isaac era el hijo de la promesa, y era muy poca gente. Entonces ellos tal vez no comprendían cómo es que Dios iba a hacer esto, pero entonces después que pasó la historia de José, cuando vendieron a José a Egipto, y después de mucho tiempo se dio cuenta Jacob de que estaba vivo a José, y regresó a Egipto y les dio una tierra muy buena. Entonces ahí dijo: ¿sabes qué? Aquí es donde mis descendientes van a multiplicarse, ¿verdad? Pero todavía no sabía todo el plan. Pero aquí cuando menos comenzó a ver cómo es que Dios les iba a cumplir la promesa de que iban a llegar a ser una gran nación. Entonces, Dios le había prometido a Abraham, Isaac y Jacob que les iba a dar la tierra de Canaán, ¿verdad? Todavía no estaba muy claro cómo. Pero acuérdense que la fe, cuando caminamos por fe, a veces Dios nos hace promesas, pero no necesariamente se van a cumplir en nuestro tiempo, ¿verdad? A veces Dios tiene un plan, nos llama, nos salva, nos purifica, santifica, y ya sean nuestros hijos o nuestros nietos o alguien en nuestro linaje va a cumplir el propósito mayor de las promesas que Dios nos ha dado. No sabemos. Lo único que tenemos que hacer nosotros, lo que nos toca a nosotros, es creerle a Dios y ser fieles y permanecer adelante. Entonces, toda persona que es hijo de Dios, tenemos un destino muy glorioso, ¿verdad? Miren, hay ministerios que son más visibles que otros, ¿verdad? El pastorado, los que son cantantes y son músicos, son más visibles que otros. Pero Dios no llama a todos a ser pastores, a ser músicos, a ser cantantes. Dios llama a intercesores, Dios llama a profetas, Dios llama a evangelistas,
Dios llama a gente que los manda a lugares lejos para que siembren la semilla, y tal vez nadie se da cuenta de ello, pero lo que necesitamos saber es que ese llamado es tan grande como el llamado del pastor o de los cantantes o de los ministerios más visibles, ¿verdad? Nunca debemos despreciar lo que Dios nos llamó a hacer, porque hay un destino muy glorioso detrás de ello. Y la verdad no sabemos, ¿verdad? Yo a veces he pensado en mi vida a gente que Dios me ha concedido hablarles del Señor, pasar tiempo con ellos. Yo no sé qué es lo que Dios ha hecho con ellos. Entonces por eso debemos de ser fieles, hablar a la gente, compartir nuestra fe, porque no sabemos cómo Dios va a usar a esa persona. ¿Ves? Entonces nunca debemos despreciar el llamado que Dios tiene con nosotros, aunque no sea muy visible, ¿verdad? Eso no importa, porque el que nos va a premiar es Dios. Él está escribiendo todo, ¿verdad? Cuando enseñamos a nuestros hijos, ¿verdad? Cuando estamos orando con ellos, nuestra familia, Dios está escribiendo todo. Cuando leemos la Biblia, cuando oramos, cuando evangelizamos, cuando en el trabajo oramos por alguien, Dios está escribiendo todo, ¿verdad? Y a veces las cosas que parece que son más insignificantes son las más importantes, ¿verdad? Orar con nuestros hijos, enseñar a nuestros hijos la palabra de Dios, enseñarlos a amar a Dios. Todo se está escribiendo. Dice la palabra de Dios que ni un vaso de agua se le va a pasar a Dios. Entonces, todo lo que hagamos por Él, nada es de mano. Por eso dijo el Señor, a buscar primero el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás que necesitamos va a ser añadido, pero lo más importante es buscar el reino de Dios, porque todo está siendo escrito. Entonces, Jacob adoptó formalmente a Efraín y Manasés, y los hizo parte de las tribus de Israel. Eso es tremendo. Dice, y ahora tus dos hijos, Efraín y Manasés, que te nacieron en la tierra de Egipto, antes que viniese a ti a la tierra de Egipto, míos son. Dijo, wow, los adoptó. Y tenía esa autoridad espiritual. Por eso la Biblia aquí lo menciona como Israel, no lo menciona como Jacob, porque tenía esa unción que Dios le había dado espiritual, de decir, ¿sabes qué? Ahora tus hijos van a ser míos, y dice como Rubén y Simeón, dice que ellos van a tener heredad en la tierra de Canaán, la tierra de Israel. Jacob los adoptó. Es tremendo eso, ¿verdad? Entonces, ahora Efraín y Manasés son contados entre las tribus de Israel. Y esta porción parece indicar, aunque la Biblia no dice, que José tuvo más hijos, ¿verdad? Dice, y los que después de ellos has engendrado serán tuyos. Entonces, aparentemente José tuvo más hijos, pero solamente conocemos a Efraín y Manasés. ¿Por qué? Porque ellos llegaron a formar parte de las tribus de Israel. Es tremendo eso. Es tremenda la unción que Dios nos da como padres, como cabezas de hogar, ¿verdad? Como líderes, ya sean nuestras familias, líderes de congresos o lo que sea. Hay una unción, una autoridad muy especial espiritual que Dios da, ¿verdad? Cuando oramos por enfermos para que sanen, cuando echamos fuera demonios, esa es autoridad espiritual. Eso es algo que Dios nos ha dado y solamente viene de Él. Entonces, Israel estaba llevando a cabo, estaba reforzando la autoridad espiritual que Dios le había dado, y por eso dice que se sentó cuando escuchó que venía a José. Se sentó a Israel, y entonces iba a hacer el trabajo que Dios quería que él hiciera. Ya quita 7 al 10, mami. Porque cuando yo venía de Padán Aram, se me murió Raquel en tierra de Canaán, en el camino como media legua de tierra viniendo a Efratá, y la sepulté ahí en el camino de Efratá, que es Belén. Y vio Israel los hijos de José y dijo, ¿quiénes son estos? Y respondió José a su padre, son mis hijos que Dios me ha dado aquí. Y él dijo, acércalos ahora a mí y los bendeciré. Y los ojos de Israel estaban tan agravados por la vejez que no podía ver. Les hizo pues acercarse a él, y él besó y les abrazó. Entonces, Dios les dio a los nietos de su amada esposa Raquel heredad en las tribus de Israel. Ellos son contados entre las tribus de Israel. Y es interesante aquí que José
Israel tuvo que preguntar quiénes eran los hijos de José, porque ya no tenía vista. A lo mejor saben lo que estaba pensando, que a lo mejor le iban a hacer lo que él le hizo a su papá Isaac. Y a ver, quiero confirmar que quiénes son estos, ¿verdad? No me voy a traer a otros que no son. Pero entonces, la bendición de Israel valía mucho, así como la bendición de los padres sobre los hijos. Entonces, una de las cosas que nosotros los padres debemos hacer sobre nuestros hijos es bendecirlos, ¿verdad? En las generaciones pasadas, por ignorancia o por lo que sea, muchos padres, sin realizar lo que estaban haciendo, estaban maldiciendo a sus hijos. Te pareces a tu tío el alcohólico, no sirves para nada, nunca vas a hacer nada, vas a ser un fracasado. Entonces, sin saber lo que estaban haciendo, estaban maldiciendo a sus hijos. Entonces, pero nosotros como padres, aún como abuelos, tenemos la autoridad espiritual de bendecir a nuestros hijos, ¿verdad? Pueden ser bendiciones de la Biblia donde decimos que seas bendecido en tu entrada y tu salida, en tu mesa de amasar, en todo lo que hicieres. O podemos decirle, ¿sabes qué? Te bendigo con éxito en todo lo que hagas, te bendigo con autoridad, te bendigo para que prosperes en todo lo que hagas. Pero debemos hablar palabras de bendición sobre nuestros hijos, ¿verdad? Ahora, este trabajo es dado a los padres de familia, pero como en los tiempos que vivimos muchas veces los padres están ausentes, entonces las madres también pueden poner manos sobre sus hijos y los pueden bendecir. Los pueden bendecir cuando estén grandes, también no tienen que ser pequeños, sino que también pueden bendecirlos cuando ya estén grandes, ¿verdad? Bendigo a mi hijo con éxito en el camino de Dios. Lo bendigo para que no se aparte ni a la derecha ni a la izquierda. Todas las bendiciones buenas que puedan pensar, pueden bendecir a sus hijos, ¿verdad? Anoche estaba yo bendiciendo a mi nieto, ¿verdad? Tal vez él entienda o no entienda, pero estaba hablando bendiciones sobre él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos autoridad espiritual. Entonces, si alguien me está escuchando en estos momentos y tal vez esté ausente, esposo o por cualquier razón, entonces mamás, ustedes también tienen autoridad de poner sus manos sobre sus hijos, o si no están con ustedes, de bendecirlos. Bendigo a mi hijo para que se aparte del pecado. Bendigo a mi hijo para que sea un hombre, mi hija sea una mujer de Dios. Bendigo a mis nietos que estén sanos, que crezcan en el temor de Dios. Bendecirlos, ¿verdad? Porque estamos hablando de autoridad espiritual. Israel ejercía autoridad espiritual y Dios nos ha dado a nosotros autoridad espiritual, ¿verdad? Y lo que hablemos sobre nuestros hijos, el Señor lo está escuchando y lo va a cumplir, así como con Faraón. Cuando lo bendijo José, el Señor estaba escuchando. Cuando nosotros bendecimos a nuestros hijos, el Señor está escuchando, pero ¿quién cree que también está escuchando? Cuando maldecimos, cuando decimos palabras torpes que no debemos, el enemigo también está escuchando y dice, con mucho gusto, ¿verdad? Voy a traer maldición porque tú me diste esa autoridad. Entonces, cuando nosotros expresamos palabras de bendición, en el mundo espiritual estamos dando autoridad espiritual para que caiga bendición sobre nuestros hijos, ¿verdad? Y cae la bendición. Y lo más importante en este mundo es de que nuestros hijos, nuestros nietos sirvan a Dios, ¿verdad? Tal vez nunca lleguen a ser ricos, tal vez nunca lleguen a tener esto otro, pero si sirven a Dios, hicimos nuestro trabajo, ¿verdad? Cuando estemos ante el Señor nos va a decir, a ver, ¿cuántos de tus hijos llegaron a ser cabezas de empresas, de corporaciones? ¿Verdad? ¿Cuántos ganaron más de $1 millón? No, el Señor va a decir, a ver, les enseñaste mi palabra, los enseñaste a amarme. Sí, Señor. Y ahora por tu gracia ellos han llegado a tu gloria. Bien, buen siervo y fiel, entra en el gozo de tu Señor, ¿verdad? Eso es lo más importante. Entonces nunca debemos de perder ese enfoque de que solamente vamos de pasada en este mundo. Somos peregrinos, vamos de pasada. Y nuestro hogar verdadero está en los cielos. Y un día, cuando lleguemos, que escuchemos esas palabras del Señor que dice, bien hecho, buen siervo y fiel, ¿verdad? Que el Señor nos ayude para que podamos hacer esas cosas. Entonces bendigamos a nuestros hijos. Si no podemos estar ahí para poner las manos en oración,
bendigamos a nuestros hijos. Eso es una dicha, es una autoridad que Dios nos ha dado en nuestros hogares y es algo muy hermoso, ¿verdad? El enemigo ha tapado el entendimiento de tanta gente porque el enemigo no quiere bendición. ¿Qué dice la Biblia? Dice, el enemigo solo viene a matar, a hurtar y a destruir, ¿verdad? Pero Jesús dijo, pero yo vine a darles vida y vida en abundancia. Entonces, bendigámonos los unos a los otros. Esposos, bendigan a sus esposas. Esposas, bendigan a sus esposos. Padres, bendigan a sus hijos. Si tienen nietos, bendigan a sus nietos. Bendigan a sus generaciones. Hablen palabras de bendición porque nuestro Dios escucha. Danielita, y la hermana, 11. Y dijo Israel a José: no pensaba yo ver tu rostro, y he aquí Dios me ha hecho ver también a tu descendencia. Entonces José lo sacó de entre sus rodillas y se inclinó a tierra. Eso es muy hermoso, ya. Israel ya estaba muy viejo. Pero entonces escriban sus papeles. Israel reconoció la bondad y la bendición de Dios al ver todo el bien que Dios se había hecho por medio de José. Empezó a ver el plan de Dios, empezó a ver el sufrimiento que tuvo que pasar al pensar que había perdido a su hijo. Pero Dios tenía un plan de salvarles la vida y que fueran al lugar donde se iban a multiplicar y crecer. Y Israel pudo ver esa bondad de Dios. Entonces José, como vemos, era un hombre muy humilde. Dice que se postró de rodillas, se inclinó a tierra por la bondad de Dios. Entonces, acuérdense, hermanos, que Dios es bondadoso con nosotros. Debemos de darle gracias todos los días. Sin importar qué estemos pasando, tenemos que aprender a darle gracias a Dios en todas las cosas, porque Dios es bueno y para siempre su misericordia, y Dios está trabajando, Él está obrando para hacer su voluntad en nuestras vidas. Que el Señor nos ayude, que busquemos su rostro, que siempre lo tomemos en cuenta, porque Dios tiene planes grandes para nosotros. Eli, 13 al 16, por favor. Y los tomó José a ambos, Efraín a su derecha y a la izquierda de Israel, y Manasés a su izquierda, a la derecha de Israel, y los acercó a él. Entonces Israel extendió su mano derecha y la puso sobre su cabeza de Efraín, que era el menor, y su mano izquierda sobre la cabeza de Manasés, colocando así sus manos adrede, aunque Manasés era el primogénito. Y bendijo a José, diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, y sea perpetuado en ellos mi nombre, y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Los papeles. La costumbre apropiada era de poner la mano derecha sobre el hijo mayor y la izquierda sobre el hijo menor, porque la mano derecha representa fuerzas, ¿verdad? ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Jesús está sentado, ¿dónde? A la diestra, a la derecha del Padre, porque representa poder, ¿verdad? Entonces, lo apropiado aquí era de que Israel pusiera su mano derecha sobre Manasés, porque Manasés era el mayor. Pero dice que adrede volteó sus manos y puso su mano derecha sobre el menor y la mano izquierda sobre el mayor. Entonces, aquí hay un misterio muy grande. Miren, acuérdense que lo mismo pasó ¿se acuerdan de Jacob? ¿Se acuerdan? Jacob y Esaú. Esaú nació primero. Él era el que llevaba la herencia, la bendición, pero la herencia y la bendición le pasó a Jacob, ¿verdad? Y aquí lo que estaba pasando es que le estaba dando la mayor bendición a Efraín
que era menor, no, perdón, sí, ¿verdad? Le está dando la bendición mayor al menor que al hijo mayor. ¿Verdad? Hay un misterio aquí muy grande. Entonces ahora lo podemos ver o comparar con la iglesia, ¿verdad? ¿Quién es el hijo mayor? ¿Los judíos o los gentiles? Los judíos, porque la revelación les fue dada a ellos. Pero ¿quiénes son los que han sido más bendecidos en Jesús? ¿Quiénes son los que han multiplicado más en su fe en Jesús? Los gentiles. Entonces, la mayor bendición cayó en la iglesia, cayó sobre los gentiles que sobre los judíos creyentes. Es interesante eso, como Dios hace las cosas, ¿verdad? Entonces, Israel sabía lo que estaba haciendo y lo hizo a propósito. Dios le mandó, le dijo, pon tu mano derecha sobre el menor y tu mano izquierda sobre el mayor. Entonces, Israel reconoció al Dios de sus padres Abraham e Isaac. Y la bendición llevaba en sí la dicha de la multiplicación. Por eso siempre debemos de buscar bendición, porque la bendición habla de multiplicación. Multiplicación, eso es bendición. Maldición es destrucción. Maldición es esterilidad, no multiplicación. Por eso cuando Dios creó a Adán y Eva, ¿qué les dijo? Multiplíquense e henchid la tierra, llenen la tierra. Cuando después el diluvio, cuando Noé bajó del arca, ¿qué hizo Dios? Los volvió a bendecir, les dijo, multiplíquense y llenen la tierra. Entonces, la multiplicación habla de bendición. La maldición habla de esterilidad y estancamiento, pero más que nada habla de destrucción. Por eso cuando vemos a una persona que es maldecida, es algo malo, ¿verdad? Un alcohólico, el alcoholismo que puede correr en las familias, eso es maldición, causa destrucción. Pero ¿qué tal vamos a decir, el unción de la música de alabar a Dios? Y se propaga a través de las generaciones, ¿qué es? Es bendición. ¿Qué tal que Dios llame a predicadores en las generaciones? Es bendición, ¿verdad? Entonces aquí lo que estamos viendo es que Israel bendijo, dice, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes. ¿Quién era ese ángel? ¿Qué es? ¿Quién era el ángel de Dios? Era el mismo Jesús, el mismo Yeshua, ¿verdad? Pero acuérdense que Israel en este momento estaba bajo la unción de Dios. Me parece que el siguiente capítulo vamos a ver la bendición que le dio a sus hijos, a todos sus hijos. Estaba bajo la unción de Dios. ¿Por qué? Porque estas son bendiciones que iban a durar, a propagarse a través de todas las generaciones. Son las bendiciones. Ustedes han visto cómo los judíos son muy bendecidos, ¿verdad? En muchos aspectos. Y mucha gente les tiene envidia. Pues es por la bendición que Dios les dio. No es porque sean tan buena gente. Es por la bendición que Dios les dio. Pero esa bendición ahora nos pertenece a nosotros. Por eso tenemos que aprender nosotros a bendecir. Tenemos que aprender a hablar palabras de bendición. Tenemos que aprender a bendecir y no a maldecir. Amor, 17 al 19. Pero viendo José que su padre ponía la mano derecha sobre la cabeza de Efraín, le causó esto disgusto, y asió la mano de su padre para cambiarla de la cabeza de Efraín a la cabeza de Manasés. Y dijo José a su padre, no así, padre mío, porque este es el primogénito. Pon tu mano derecha sobre su cabeza. Mas su padre no quiso y dijo, lo sé, hijo mío, lo sé. También él vendrá a ser un pueblo y será también engrandecido, pero su hermano menor será más grande que él y su descendencia formará multitud de naciones. Entonces la bendición mayor
cayó sobre la cabeza del hermano menor Efraín. Ahora, Manasés también tuvo una bendición especial, porque él también forma parte de las tribus de Israel. Pero si ustedes se fijan, un día miren el mapa de Israel y se van a dar cuenta que la tribu que tiene más tierra que todos es Efraín. Es la bendición. Y Israel también, el país de Israel también era conocido como Efraín. Cuando lo menciona el reino del norte, también lo mencionaban como Efraín. Entonces, era una bendición muy especial que Dios dio a Efraín a causa de José, la fidelidad de José. Manasés también tiene sus tierras, pero no eran tan grandes como las de Efraín, ¿verdad? Y es muy interesante eso, pero miren, hay muchos misterios. Si nosotros nos podemos estudiar la palabra de Dios, empezamos a profundizarnos, nos vamos a dar cuenta que dentro de todo esto hay significado más profundo todavía, ¿verdad? ¿Por qué bendijo tanto el Señor a Efraín? ¿Por qué tiene más tierra? ¿Por qué Dios escogió Jerusalén para ser su santa ciudad? ¿Qué hay allí? ¿Verdad? El Salmo, no me recuerdo qué Salmo es, habla de, ¿cómo habla de la piedra? La piedra me parece que la menciona como el centro del mundo. Entonces, ahí en Jerusalén, donde está construido la mezquita de Omar, hay una piedra muy grande. Y parece que esa piedra es donde estaba el arca del pacto. Y muchas personas piensan que es el fundamento de la tierra. Entonces, hay una razón por la cual Dios estableció su nombre en la ciudad de Jerusalén. No más que hay que estudiar, hay que investigar un poco más del porqué de las cosas. Y si nosotros pasamos tiempo en estudios y pasamos tiempo en oración, el Señor nos empieza a revelar cosas más grandes sobre esas cosas, esos misterios, esas cosas que Dios hace, que Dios nunca hace las cosas al azar, nunca lo hace por casualidad, sino que tiene un significado muy profundo. Entonces, así como Jacob, el hermano menor, tuvo mayor bendición que Esaú, el hermano mayor, así sucedió también con Efraín y con Manasés. Necesita el 20 al 22, por favor. Y los bendijo aquel día, diciendo: en ti bendecirá Israel, diciendo: hágate Dios como a Efraín y como a Manasés. Y puso a Efraín antes de Manasés. Y dijo Israel a José: he aquí yo muero, pero Dios estará con vosotros, y os hará volver a la tierra de vuestros padres. Y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Entonces, esa porción, el verso 20, hágate Dios como Efraín y como Manasés, es una bendición que se le da a los hombres. Nosotros todos los viernes recibimos el sábado, y así es como bendigo yo a mi hijo, que el Señor te haga como Efraín y Manasés. Es una bendición muy antigua, ¿verdad? Y lo pronuncio sobre mi hijo. A mis hijas, a mi esposa le pronuncio que el Señor te haga como a Sara, Rebeca, Raquel y Lea, ¿verdad? Esa es una bendición que es bíblico, y a los hombres se les da la bendición que el Señor te haga como a Efraín y como a Manasés, y a las mujeres que el Señor te haga como a Sara, Rebeca, Raquel, Lea. Es una bendición perpetua, ¿verdad? Y aún en estos tiempos, así es como los judíos ortodoxos, ellos bendicen a los hombres y bendicen a las mujeres, ¿verdad? Y es una bendición válida. Es una bendición que lleva mucha fuerza y mucho poder en ello. Entonces, escriban sus papeles. La bendición, hágate Dios como a Efraín y como a Manasés, es una bendición que le es dada a todos los varones hebreos. Entonces podemos orar por nuestros hijos, que el Señor te haga como a Efraín y Manasés. O sea, mucha bendición. Mucha bendición. Entonces hay otra cosa aquí. Israel, como profeta de Dios,
profetizó que algún día Israel regresaría a Canaán. ¿Saben ustedes que eran profetas? Abraham, Isaac y Jacob eran profetas. Ellos profetizaron, ¿verdad? Porque el Espíritu de Dios moraba sobre ellos. Es tremendo esa. Ahora nosotros también por medio del Espíritu Santo a veces profetizamos, ¿verdad? A veces a sabiendas y a veces no sabemos. Pero es porque el Espíritu de Dios habla palabra sobre nosotros y el Espíritu Santo da profecía. Pero ahora nosotros tenemos la dicha de que en ese tiempo solamente eran escogidos los que tenían la unción del Espíritu Santo, los reyes, los sacerdotes, los profetas, los patriarcas. Pero ahora, como vivimos en el tiempo de la iglesia, como profetizó Joel en el capítulo 2 del libro, dijo: y será que en los postreros tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Entonces ahora los creyentes en Jesús, en Yeshua, tenemos la dicha de que su Espíritu Santo mora en nosotros, ¿verdad? Y podemos profetizar, podemos hablar sobre nuestros hijos, profetizar cosas buenas, profetizar prosperidad, multiplicación, salud. Podemos profetizar sobre ellos a bendiciones espirituales, ¿verdad? Hay tantas armas que no usamos porque nunca se nos ha enseñado. Nunca se nos ha enseñado a bendecir. Nunca se nos ha enseñado las cosas que están contenidas en la Biblia, y por eso es que la iglesia se ha perdido de muchas bendiciones, porque no sabíamos, ¿verdad? Pero Dios está restaurando todas las cosas. Entonces, la porción de la tierra que dice, hay una parte aquí, el verso 22 dice: y yo te he dado a ti una parte más que a tus hermanos. Le dio más tierra, la cual tomé yo de mano del amorreo con mi espada y con mi arco. Entonces, esta es una batalla, es una guerra que tuvo Jacob, Israel, contra los amorreos. Los amorreos eran tribus de personas que vivían a través de todo Canaán, y había entre ellos gigantes, entre los amorreos. Entonces, esta batalla de la cual habla aquí, la Biblia no menciona qué sucedió. Pero si ustedes estudian la tradición de los judíos, se van a dar cuenta. ¿Se acuerdan de Abraham? Que era un guerrero, fue ¿cómo se dice? Derrotó reyes, ¿se acuerdan de eso? Isaac, los reyes vinieron y hicieron un tratado con él. Jacob aparentemente también tuvo guerras. Había algo más sobre los patriarcas que la Biblia no revela, no menciona mucho, pero aparentemente tenían ejércitos. Aparentemente entre sus siervos contaban gente de guerra, ¿verdad? No sé si ellos mismos eran guerreros, pero hay muchas cosas en la Biblia que no nos explican, pero salen, por ejemplo, porciones así, que dice que él derrotó con la espada a los amorreos. Los amorreos no eran un pueblito así que nomás se dejaba, eran guerreros muy valientes, ¿verdad? Entonces, algo sucedió allí donde tomaron armas y derrotaban ejércitos, ¿verdad? No estamos muy seguros, no sabemos, pero el punto es el punto es de que Dios busca la fidelidad. No busca la perfección, Dios busca la fidelidad. Y si nosotros le somos fieles a Dios, tarde que temprano, su galardón nos los va a ser dado, ¿verdad? En parte aquí en la tierra, pero nuestro pleno galardón lo estamos esperando en los cielos, ¿verdad? Donde nadie puede robarnos nuestro tesoro, donde no se echa a perder y donde va a perdurar para siempre, ¿verdad? Entonces, así como Israel adoptó a Efraín y Manasés, nosotros hemos sido adoptados a la familia de Dios y tenemos esa herencia, tenemos una herencia, ¿verdad? A veces yo he pensado, porque dice la Biblia que nosotros vamos a reinar y que Dios nos va a restaurar las tierras que se nos quitaron. Entonces yo estaba meditando en eso y decía yo, ¿dónde vamos a reinar y de qué tierras está hablando? Pues está hablando del tiempo del milenio, de los 1000 años, cuando Jesús regrese a tierra. Vamos a regresar con él, va a establecer su reino por 1000 años y vamos a gobernar con él. Entonces, esas tierras que de alguna manera nos robaron, quitaron en tiempos pasados, de alguna manera el Señor nos las va a restaurar, ¿verdad? Y por eso dice la palabra de Dios, que los mansos heredarán la tierra.
y entonces cuando regresemos con el Señor, Él nos va a dar una porción de tierra donde vamos a reinar, ¿verdad? O sea, tenemos una herencia muy grande. Los que ahora gobiernan, los poderosos, los que sean poderosos, muchos de ellos son siervos del diablo. Ellos piensan que ellos van a reinar para siempre aquí, pero no. Dice la palabra de Dios que los arrogantes, los soberbios, no tendrán parte ni suerte con Dios. Entonces todo lo que ellos piensan que poseen, un día Dios nos los va a dar a nosotros. Vamos a reinar sobre esta tierra, ¿verdad? Pero vamos a reinar en un reino lleno de la justicia y del conocimiento de Dios, porque Jesús va a regresar y va a reinar desde Jerusalén. Y va a reinar con justicia y va a reinar con rectitud. Entonces, pongamos nuestra confianza en ese Dios, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Pongamos nuestra confianza en Él porque tenemos una gran herencia en el Señor. No podemos imaginarnos lo que nos espera, ¿verdad? Pero seamos fieles, que el Señor nos ayude a ser fieles. Si nos llamó a hacer algo poco, pues que en lo poco seamos fieles y algún día sobre muchas cosas el Señor nos va a poner. Amén. Bueno, vamos a orar. Padre, te damos gracias por esta noche, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias, Señor, porque pudimos adorar esta noche, te damos gracias por todas tus bendiciones, te bendecimos y te exaltamos. Señor Jesús, ayúdanos a ser fuertes en ti y en el poder de tu fortaleza. Señor, no caminar en nuestras propias fuerzas, sino caminar en las fuerzas del Espíritu Santo. Pues la batalla no es natural, la batalla es espiritual. Señor, sosténnos con tu Espíritu Santo. Perdona nuestros pecados y nuestras faltas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Señor, y como dice tu palabra, venga tu reino y sea hecha tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. Oramos bendiciones, Señor, sobre cada uno de los que nos están escuchando, los que estamos presentes. Oramos y pronunciamos bendiciones, Señor, sobre toda persona, Señor, que perseveren en tu camino, que perseveren hasta el fin, Señor, que no se aparten ni a la derecha ni a la izquierda, sino que perseveren, Señor, hasta que lleguemos a la meta final, que es estar con nuestro Señor Jesús, nuestro Mesías. Todo lo pedimos en el nombre de Jesús Nazaret, en el nombre de Yeshua HaMashiach, en el nombre de Jesús, nuestro Mesías, nuestra justicia. Que Dios les bendiga a todos, pasen muy buenas noches y shalom.